Todavía estamos en el capítulo número 1. Vamos haciendo, ¿verdad?, análisis verso por verso. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Y esta noche, ¿verdad?, vamos a estar comenzando con el versículo número 11. Versículo número 11. Amén. Y de ahí en adelante, ¿verdad?, pues continuar con el resto de los versículos conforme a como, ¿verdad?, el tiempo nos dé. Y así entonces vamos a seguir hacia adelante estudiando, ¿verdad?, esta hermosa epístola, esta gran epístola, ¿verdad?, escrita por el apóstol Pablo mediante la inspiración del Espíritu Santo del Señor. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Sí, que oramos al Dios del cielo, amado, para que Dios tome el control, dominio y guianza de todo lo que se va a hacer aquí en esta noche, amado, que es para la gloria y la honra del Señor primeramente y luego para edificación de nuestras almas. Amén, amado. Así que oramos al Dios del cielo, Padre nuestro, está en los cielos una vez más, Dios mío. Venimos ante tu santa y esta presencia, Señor amado Dios, para darte gracias por esta oportunidad, Señor, y para pedirte, Rey de la Gloria, que el Espíritu Santo sea quien nos diría, que nos guíe, Señor, que ilumine nuestro entendimiento y nos colme la sabiduría de lo alto, Señor, para poder nosotros comprender el estudio bíblico en esta noche. Suplicamos, Rey de la Gloria, que seas tú engrandeciendo tu nombre en medio de nuestro, Señor, que tú seas salvando en esta noche, Señor amado, reconciliando contigo aquel que está descarriado, Jehová, que tú tengas misericordia del que esté quebrantado de salud, Señor. Convierte toda enfermedad en salud para gloria tuya. Liberta al cautivo, Dios. Rompe cadenas, Dios del cielo. Amén. Que ata a las vidas, a las drogas, a los vicios. Mira, Dios del cielo, esa orden de demonios, de homosexualismo, Padre amado, de lesbianismo, Dios, que se ha desatado, Rey de la Gloria, Padre amado, Señor, en este país, Dios del cielo, Padre amado, y también en Puerto Rico, Señor, y alrededor del mundo, Rey de la Gloria, Padre, obra grandemente, Jehová, quebrantamos, Rey del cielo, Padre Santo, todo espíritu también de idolatría, Dios mío, liberta, Padre Santo, y baja, aleluya, toda clase de vicio, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, quebranta, Rey de la Gloria, Padre amado, toda obra demoníaca en contra de los hogares, en contra de los matrimonios, Padre celestial, Señor amado, en contra de tu pueblo remanente fiel de la verdadera iglesia, Dios mío. Oh Jehová, glorifícate, fortalece, Dios mío, a los tuyos, Jehová, y permite, Cristo bueno, podamos ir hacia adelante, Rey de la Gloria, peleando la buena batalla de la fe en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Padre, nosotros declaramos victoria en esta noche, Señor, en tu nombre, Rey del cielo, Padre amado Jehová. Solamente a ti pertenece la gloria y la honra, Dios mío. Por eso a ti la damos en este momento, Rey del cielo, Padre. Recibe la Jehová en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, gloria a Dios. Mi amado, versículo número 11 del capítulo 1 de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Lee la siguiente forma: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Amén. El 11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. El anhelo del apóstol era ver a los creyentes en Roma. El verbo que utiliza para expresar ese deseo es enfático y significa anhelo. Algo más intenso que un mero deseo, una manifestación que sale del alma. Esto es un deseo vehemente. Apunta esto a darse personalmente a los demás. No busca su propio bien, sino el de los otros. Amén. Gloria al nombre de Jesús. El propósito era comunicarles algún don. Igualmente, como en la expresión anterior, el verbo que aparece en el texto griego expresa algo más intenso que una comunicación. Se trata de compartir. Para don se usa un término que equivale a carisma, como regalo que Dios concede para edificación de la iglesia. En ese sentido, Pablo era un regalo que Dios hacía a la iglesia. Por tanto, Dios daría una bendición especial a los romanos por la presencia entre ellos del apóstol, ya que él había dado apóstoles para el desarrollo y edificación de los creyentes. Pablo sabía que su presencia entre aquellos traería abundante bendición. El interés de Pablo en la visita a Roma tenía relación con sus planes misioneros hacia Occidente. Sin embargo, no solo era por esa razón, sino para edificación y bendición de los creyentes. Y esto concuerda con la misión amplia que como apóstol tenía. O sea, él había recibido el apostolado para la evangelización en todas las naciones, pero también la gracia del don de apóstol para la edificación y consolidación de la iglesia. Se está refiriendo aquí, hermanos queridos, al fortalecimiento espiritual en general y no tanto al ministerio específico que supondría el uso de algunos de los dones que como creyente y como apóstol él tenía. Por lo tanto, siendo así, el resultado sería la confirmación de los creyentes. Amén. Igualmente el verbo expresa la idea de afianzar. Amén. Afianzar, dar firmeza. Quiere decir que la enseñanza
que recibirían por el ministerio de Pablo traería como resultado un mayor desarrollo espiritual de los miembros de aquella iglesia, llevándolos a una mayor madurez espiritual y evitando con ello los problemas propios del infantilismo. Amén. La visita del misionero Pablo no era tanto para buscar apoyo, gloria al nombre de Jesucristo, para llevar a cabo la misión, sino que primariamente se volcaba hacia los creyentes buscando la edificación espiritual de ellos. No es posible entender el ejercicio de los dones si no es desde la perspectiva de la edificación de los creyentes. Amén, amado. O sea, cuando ejercemos los dones es para edificación, ¿verdad?, de los creyentes, o sea, para que seamos todos fortalecidos. Amén. Versículo 12 dice: esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. El versículo 12, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Aquí vemos que el apóstol Pablo expresa las consecuencias que traería la visita como un tiempo de mutua edificación, de modo que su ministerio y el de la iglesia confortarían tanto a ellos como al apóstol, para que nadie piense que la visita se realizará desde la condición unilateral de autoridad apostólica. Expresa que lo que realmente le interesa es el consuelo recíproco. El consuelo recíproco. Amén. No es una mera fórmula para atraer la atención y el afecto de los creyentes en Roma, de modo que sirviera para abrir puertas a su deseo de visitarle. Lo que Pablo dice es sencillamente lo que sentía. Como apóstol, ¿qué hace él? Bueno, él tiene algo que impartir, pero como creyente tiene también algo que recibir de los demás. Alaba que él es bueno. Sin embargo, este deseo de edificación recíproca no elimina el deseo apostólico de que como tal impartiera entre los cristianos la edificación por medio de sus dones y de su condición de apóstol. Amén. Hago un paréntesis y me detengo un momentito. Ok, amado, escuche bien. Como apóstol, él tiene algo que impartir, pero como creyente tiene también algo que recibir de los demás. Y ese punto también es importante, amado, ¿verdad? Porque a veces pensamos que porque somos ministros, porque tenemos, ¿verdad?, un ministerio de parte de Señor, algún don, ¿verdad?, para la edificación de la iglesia, sea pastoral, sea evangelístico, sea, ¿verdad?, algún don de maestro, hermano. Entonces pensamos que ya a nosotros nadie nos puede decir absolutamente nada. Bueno, pues como maestro, como evangelista, como pastor, amén, en el nombre de Jesucristo, tenemos algo que impartir, algo que dar, pero como creyentes, amén, como creyentes, no podemos olvidarnos de, aunque seamos pastores, aunque seamos evangelistas, aunque seamos, amén, maestros, no es que para siempre, amado, ¿verdad? Pues, ¿verdad? Y los demás dones de edificación de la iglesia, esto no significa, hermanos, que no tengamos nada, ¿verdad? O que no estemos en posición de también recibir algo de parte de los demás hermanos. Bendecido sea la misericordia de Dios. Amén. Por lo tanto, las dos cosas, la edificación de los cristianos en Roma por su ministerio y la mutua edificación en la visita, no deben separarse porque ambas expresan la razón y el deseo de la visita apostólica. El vínculo común entre ambos era la fe. El vínculo, lo que los unía a ambos, al apóstol Pablo y a la iglesia de Roma, era la fe. ¿Por qué, hermano? Bueno, la fe es la esfera desde donde se puede llevar a cabo todo el ministerio. El apóstol se coloca a sí mismo, como uno más entre los creyentes de la iglesia en Roma. Como creyente reconoce que su fe, lo mismo que la del resto de los cristianos, necesita que ser fortalecida. Eso se consigue por el ministerio mutuo. De ahí que diga, oiga esto, de ahí que diga que ellos le serán de bendición a él y él lo será para ellos. Todos los creyentes están dotados de dones y estos son dados para la edificación mutua. La aceptación del ministerio de otro requiere sin duda una dosis firme de humildad. La aceptación del ministerio de otro requiere sin duda una dosis firme de humildad. Bendito sea la misericordia del Señor. Amén, gloria a Dios. El versículo 13 dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Amén. Repito, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Bendecido sea la misericordia del Señor. Ok.
El deseo de visitar a los creyentes en Roma no era reciente y mucho menos momentáneo. Pablo desea que conozcan su interés en la visita desde hacía mucho tiempo. Estaba seguro de que debía visitar aquella iglesia. Sin embargo, el apóstol era una persona que tenía una gran oposición generada, especialmente por los judíos que, amantes de sus tradiciones, no aceptaban que el evangelio predicado a los gentiles no supusiera también un retorno al judaísmo en, por lo menos, las prácticas fundamentales para ellos, como eran la circuncisión y el cumplimiento de las instrucciones legales. Incluso en iglesias fundadas por él había sido cuestionado grupos pro Pablo y grupos anti Pablo. Se habían manifestado en iglesias del mundo gentil, como era el caso de Corintio. Posiblemente también en la iglesia en Roma hubiera sus opositores. Preguntamos entonces, muestra Pablo, Dios bendiga. Amén. Creo que es de Virginia. Amén. Dios te bendiga mucho. Mirna, Dios bendiga la familia Genesis, Wilmer, Aicha. Amén. Dios la bendiga mucho. Nos gozamos que estén ahí en la sintonía. Qué bueno. Estamos, ¿verdad?, estudiando, haciendo el análisis de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo número 1. Y en esta ocasión, ¿verdad?, estamos analizando el versículo número 13. Gloria al nombre del Señor. Amén. Por lo tanto, amado, hacemos una pregunta. ¿Muestra Pablo en esto algún temor personal a la recepción suya en Roma? Él actúa en todo conforme a la voluntad del Señor, pidiendo en oración que tuviese un próspero viaje a Roma. Sin embargo, pedirá más adelante a los creyentes que le ayuden orando para que el viaje a Jerusalén sea fructífero y él mismo sea librado de los rebeldes que estaban en Judea, a fin de que la ofrenda que había levantado para ayudar a los necesitados de la iglesia en Jerusalén fuese bien recibida e indirectamente que su viaje a Roma se cumpliera satisfactoriamente. Él sabía que todo su ministerio y acción serían llevados a cabo en conformidad con la determinación del Señor y que en todo sería conforme a su voluntad. No obstante, hermano, desde el plano humano, las inquietudes íntimas en el alma se producen. La delicadeza y tacto del apóstol se hace manifiesto al no haber mencionado todavía su autoridad apostólica y comunicar el deseo de su visita y planes misioneros de un modo que no se puede interpretar como imposición, sino como deseo para beneficio de los creyentes. De ahí el énfasis, ¿verdad?, en el reconocimiento de la fidelidad de los creyentes en Roma, de su plegaria pidiendo al Señor por la realización del viaje conforme a su voluntad. Ahora, hay un argumento, ¿verdad?, un argumento más que confirmaría a los lectores de la epístola que el deseo de visitarlas era ya algo de tiempo atrás, diciéndoles enfáticamente: no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Amén. No quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Pero la visita no pudo hacerse porque desde el comienzo de aquel deseo hasta el momento de la redacción de la epístola había sido estorbado. Y por eso clama esperanzado, confiando que por fin pueda llevarse a cabo el viaje anhelado. Mediante el uso de una expresión propia, de una figura del lenguaje que aparece varias veces en los escritores de Pablo, en la cual él expresa, hermanos queridos, una afirmación usando una negación, pretende que los lectores conocieran firmemente el anterior deseo de hacer la visita. Pablo estaba interesado en evitar que los lectores pudieran entender que el propósito para ejercer entre ellos la autoridad apostólica que le correspondía como enviado del Señor a los gentiles, como único objetivo de su viaje. A esto llama, hermanos, indicando que el escrito está dirigido a quienes son miembros de la familia de Dios. Fundamentalmente, aleluya, debemos entender el pensamiento y la expansión escrita de Pablo más que como temeroso de reacciones que esperan levantarse contra él, a hacer saber a los creyentes en Roma que no había mostrado indiferencia por ello al no visitarles antes. En todo el mundo, amén. Dios te bendiga, Alejandro, bendiga a nuestra hermana Carmen, su amada esposa. Qué bueno que están con nosotros, amén. Aleluya. Para Antibacio, Dios me la bendiga mucho. En todo el mundo cristiano era conocido el apóstol, su ministerio y su misión a los gentiles, reconocida plenamente por los apóstoles. Por tanto, también debía haberse interesado por llegar a Roma. Y por esa razón le escribe explicándoles que no se trataba de desinterés por ellos, sino de imposibilidad de llevar a cabo el viaje. Ahora, el viaje que el apóstol
se había propuesto desde hacía tiempo orientar la iglesia en Roma había sido estorbado, expresando ese impedimento mediante la utilización de un verbo que expresa la idea de poner un obstáculo, impedir, prohibir, negar una cosa. No indica en qué consistió el impedimento, tan solo lo afirma. Y es muy posible que se tratase del programa de trabajo misionero que el Señor había determinado y le había impulsado a llevarlo a cabo. Él había comenzado desde Jerusalén y los alrededores, llegando con el evangelio hasta el Ilírico, la frontera natural con el mundo romano. La misión encomendada se había ejecutado plenamente, de manera que ya no tenía campo para misionar en aquellas regiones, porque en todo el territorio se había predicado el evangelio. Y esa era la razón principal por la que se había visto impedido de llevar a cabo la visita a Roma. Ahora, es necesario entender aquí, hermano, la lección fundamental sobre el desarrollo ministerial de cualquier cristiano. Los deseos del siervo han de supeditarse siempre a la voluntad del Señor. Amén. Es necesario entender aquí la lección fundamental sobre el desarrollo ministerial de cualquier cristiano. Los deseos del siervo han de supeditarse siempre a la voluntad del Señor. No es tanto aquello que me gustaría hacer, escuche bien, no es tanto aquello que me gustaría hacer, sino aquello que el Señor quiere que haga. Amén, amado. No lo que me gustaría a mí. Porque a veces nosotros decimos, ¿verdad?, que yo quiero hacer esto, aquello otro, y es lo que a mí me gustaría hacer. Entonces ya lo tengo grabado, ya está en mi corazón hacerlo, y entonces lo que me falta es meter a Dios en el deseo mío. Amado. Sin embargo, Dios no ha dicho que haga eso. Dios lo que ha dicho es que haga esto otro. Y por lo tanto, hermanos queridos, no es tanto aquello que me gustaría hacer, sino aquello que el Señor quiere que haga. Amén. Cuando el ministerio se desarrolla en esta aceptación, en lo que el Señor quiere que uno haga, hay siempre victoria en la acción, porque corresponde a la voluntad de quien es Señor con poder y autoridad sobre cielo y tierra. Por tanto, nada impedirá que lleve a cabo su propósito. Además, cuando el ministerio se sujeta a la voluntad del Señor, la gloria del éxito de la misión es siempre suya y no del ministro. Hello. Así, hermano, cuando el ministerio se sujeta, a la voluntad del Señor, la gloria del éxito de la misión es siempre suya y no del ministro. Amén. Cuando se sujeta el ministerio, repito, a la voluntad del Señor, amado, cuando ocurre, o sea, cuando hay éxito, amén, en la misión, la gloria siempre es de Dios y no del ministro. En cambio, cuando el ministerio no se sujeta a la voluntad del Señor, sino que el ministerio se personaliza, en el nombre de Jesucristo, amén, verdad que nuestros hermanos Juan ha hablado bastante de eso. Cuando yo hago personal el ministerio, Dios en el nombre del Señor, pues entonces, hermanos queridos, ¿verdad? Pues, ¿qué sucede? Bueno, pues simplemente la gloria del éxito, ¿verdad?, de lo que se ha hecho, no es para Dios, sino, amén, es para el ministro. Por eso es que, hermano, yo no estoy de acuerdo, y usted no tiene que estar de acuerdo conmigo. Este es mi criterio en cuanto a esto que voy a mencionar ahora. Por eso, hermanos queridos, es que yo estoy en contra de celebrar aniversario en el ministerio. Que yo sea pastor, por ejemplo, o sea evangelista, amén, en el nombre de Jesucristo, y que entonces yo venga a celebrar, amén, mi tercer aniversario de ministerio. Hermano, pero mi tercer aniversario de ministerio, ¿para qué? Si la gloria es de Dios. Amén. El éxito que se ha tenido, la gloria del éxito, no es mía, es de Dios. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a resaltar cuando yo pretendo celebrar un aniversario, amén, del ministerio? Hermano, ¿qué es lo que yo estoy buscando resaltar? Que yo llevo ya 3 años, que llevo 10, que llevo 15. Hermano, ¿qué es lo que yo quiero que la gente sepa? ¿Qué es lo que yo quiero mostrarle a la gente? ¿Qué es lo que yo quiero que el pueblo, amén, aleluya, sepa de mí? ¿Qué es lo que yo quiero, amado? Amén. ¿Cuál es mi motivo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que hay detrás de esta celebración del aniversario del ministerio? ¿Qué es lo que yo busco, hermano? Que la gente me conozca, llamar las masas, impactar a la gente, buscar fama, gloria de hombre. Hermano, no, hermano. Si la gloria
del éxito, amén, y de la misión, la gloria del éxito de la misión es siempre de Dios. Digo, siempre y cuando el ministerio se sujete a su santa y divina voluntad. Bendito sea la misericordia de Dios. Amén. Por lo tanto, amado, repito, es preciso entender con claridad que lo importante no es lo que podamos hacer para el Señor, alaba, sino lo que Él puede hacer por medio de nosotros. Ahí es que está el asunto, amado. No es, hermano, lo que nosotros podamos hacer para el Señor, sino lo que Él puede hacer por medio de nosotros. ¿Ven, hermano? Cuando uno entonces cambia ese pensamiento, cuando uno lo que hace, amado, es que saca el pensamiento de uno, saca la perspectiva humana y mete la perspectiva de Dios, amén, y cuando es dirigido por el Espíritu Santo, así es que se supone que se funciona, amado. No es pensando lo que yo puedo hacer para el Señor, sino pensando en lo que Él puede hacer, en lo que Dios puede hacer por medio de nosotros. ¿Ve, hermano? Entonces, cuando tenemos eso siempre presente, nos damos cuenta, como digo ahorita, que la gloria del éxito de la misión, ya sea un éxito en una campaña, ya sea un éxito, hermanos queridos, en un culto misionero, ya sea en un culto aire libre, ya sea en una visita a un hospital, alaba que Él es bueno, ya sea ministrando en las cárceles, ya sea haciendo el trabajo para Dios, amado, aleluya, en un hogar de la orientación cristiana. Pues mira, hermano, cuando pensamos de esa forma en lo que Dios puede hacer por medio de nosotros, vamos a estar sumamente claros, meridianamente claros, de que no hay nada en lo cual nosotros podamos vanagloriarnos. Bendito sea el que vive para siempre. ¿Por qué? Pues vamos a saber, amado, de que no es lo que estoy haciendo, sino lo que está haciendo Dios. Amén. Aleluya. Ok. Por lo tanto, evitando toda malinterpretación sobre las intenciones que motivan el deseo de visitar la iglesia en Roma, el apóstol enfatiza que su intención era de tener entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Amén. El apóstol enfatiza que su intención era la de tener entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. ¿De qué fruto se trata? ¿De qué fruto está hablando aquí? Bueno, en ningún caso podría entenderse como algo que beneficiaría personalmente al apóstol. Repito, en ningún caso podría entenderse como algo que beneficiaría personalmente al apóstol, sino como bendiciones espirituales que alcanzarían a ambos, pero que de forma especial beneficiarían a los creyentes. Pudiera comprender el fruto carismático en el ejercicio de los dones que el apóstol ministraría entre los cristianos, o también podría estar pensando en el fruto misionero, abriendo en comunión con ellos un nuevo campo de trabajo para llevar el evangelio hacia Occidente con el deseo de llegar a España. El apóstol, amén, él era el apóstol de los gentiles. Por tanto, su ministerio apostólico tenía que llevarse a cabo en todo el mundo, pero especialmente entre los pueblos gentiles. Ahí vemos que entonces el apóstol Pablo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, gloria a Dios, aleluya, ¿verdad?, deseaba predicar el evangelio en la capital del mundo gentil de entonces y desde allá extenderse hasta alcanzar con el mensaje a los confines de la tierra conocida entonces. Hasta ese momento el apostolado de Pablo había estado vinculado a las regiones de Oriente y Grecia. Ahora debía extenderse hasta llegar a Roma y desde allí a otros lugares. Sea cual sea, amén, el pensamiento que expresaba Pablo refiriéndose al fruto, lo que no tiene duda alguna es que se trataba de un crecimiento espiritual de los creyentes, que era un asunto de vital importancia para él. El crecimiento espiritual de los creyentes, que era un asunto de vital importancia para él. Eso es lo que tiene que, ¿verdad?, pensar todo ministro, todo hombre de Dios, toda mujer de Dios. Lo importante, dos cosas. Primeramente, amado, o tres cosas: sujetar el ministerio a la voluntad de Dios. No hacer las cosas pensando lo que yo pueda hacer para el Señor, sino lo que Él puede hacer por medio de mí. Y tercero, hermanos queridos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ¿verdad?, pues tener, hermanos queridos, claro que lo importante es el crecimiento, amén, espiritual de los creyentes. Eso tiene que ser un asunto de vital importancia
para todo ministro el crecimiento espiritual, amén, gloria al nombre de Jesús, de los creyentes. Hermano, o sea, se funda la iglesia y entonces, ¿qué es lo que procuraban estos hombres? Estos hombres de Dios, ¿de qué manera ellos le daban el seguimiento a la iglesia? Bueno, simplemente no es que alquilate un local y ahí mete 2 o 3 personas, al que sea, como esté, lo que haya, olvídese de eso. Usted traiga lo que sea, traiga, bueno, todo el necesitado. ¿Ve? Entonces métalos ahí. Y ahí usted pues los mantiene ahí. No es que haya crecimiento espiritual, no, usted los mantiene ahí. Y no importa lo que usted tenga que hacer para mantenerlos ahí. Si tiene que entretenerlo, entreténgalo. Amén. Y tiene que darle los gustitos que ellos quieran, lo que ellos pidan, predicarle lo que ellos quieran escuchar, hazlo así. El asunto es que nadie se te vaya. Entonces, cuando hace hermano, pues no hay un crecimiento espiritual. Entonces, lamentablemente, no se abre una iglesia, la gente se quedó igual. Porque el propósito de Dios, precisamente para el creyente es que el creyente crezca, que el creyente madure. Hermano, y ese era el sentir del apóstol Pablo. Esa era también una de las razones por las cuales quería visitar a los hermanos en Roma. Hermano, como leímos ahorita, no es que hubiese algo, ¿verdad?, que lo motivara a él. No era algo que podía beneficiarlo a él personalmente, sino, hermanos queridos, simplemente que él estaba preocupado, quería hacerle bendición a la iglesia, obviamente la iglesia también de forma recíproca haciendo bendición a él, pero había un punto importante que era que el apóstol Pablo tenía, amén, como vital importancia el crecimiento espiritual de los creyentes de la iglesia en Roma. Alabado sea la misericordia del Señor, amén, gloria a Dios. Ok, por lo tanto, amado, el apóstol identificado plenamente con Cristo está orientando su ministerio hacia la consecución de fruto en los creyentes, que fue la demanda del Señor, amén, aleluya, en el sentido de que los creyentes llevan fruto. Ese fruto había sido manifestado, amén, entre los gentiles. La tarea apostólica de extensión del evangelio, de fundación de iglesia, de consolidación de la obra, de capacitación de creyentes para el ministerio, etcétera, etcétera, era una cosecha admirable que Dios había operado en su gracia como respaldo al ministerio de Pablo. Sin embargo, la humildad personal le lleva a ocultar los tesoros de la cosecha obtenida para dejarlos solo como, aleluya, como algún fruto. Amén. Ahora, el versículo 14 dice: a griegos y no a griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Amén. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Tanto a griegos y a bárbaros, tanto a sabios y a ignorantes, deudor soy. El apóstol se presenta como un deudor en relación con todo el mundo gentil. El término que usa aquí para referirse a ese concepto personal, traducido por deudor, es la misma raíz que deuda. Por tanto, debe entenderse como quien está obligado por haber contraído una deuda. La evangelización de los gentiles era tomada por el apóstol como una gran deuda. Él sentía profundamente esa obligación, como si se tratara de una obligación impuesta que tenía que cumplirse. Amén. ¿Qué era lo que hacía? Bueno, la proclamación del evangelio era considerada como una necesidad que le hacía sentir el profundo deber de llevar a cabo la misión hasta el extremo de exclamar: y ay de mí si no anunciare el evangelio. 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. Había recibido la comisión de parte del Señor y sentía la profunda responsabilidad de evangelizar a todos los hombres sin distinción alguna. Por lo tanto, amado, es interesante ver, ¿verdad?, o apreciar que no usa aquí la fórmula de distinción habitual entre judíos y gentiles, sino las distinciones propias del mundo greco-romano, que clasificaban los pueblos y las personas según su grado de cultura, poniéndoles conforme a esto en una situación de superioridad o inferioridad los unos a los otros. Quienes no estaban en la condición de griegos se les llamaba bárbaros. Para los romanos estos están excluidos del poder, lo que diferenciaba
las categorías sociales entre quienes eran poderosos y quienes eran débiles socialmente hablando. La obligación de Pablo, ¿cuál era? Bueno, era llevar a cabo su ministerio misionando a todos los hombres. No podía excluir a los sabios por el hecho de ser considerados socialmente como superiores, ni tampoco podía excluir a los no sabios porque no significaban nada en aquella sociedad. El apóstol había alcanzado a muchos que serían despreciados socialmente, como recuerda a los corintios. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. 1 Corintios, amén, capítulo número 1, versículos 26 al 28. Por lo tanto, hermanos, los no considerados socialmente hablando habían sido alcanzados por el Evangelio de la Gracia y formaban parte de la iglesia de Jesucristo, pero también, aunque en menor número, los nobles, sabios y tenidos por grandes, también de ellos habían salvado Dios a algunos. De ahí que Pablo se siente deudor a todos los hombres para alcanzarlos con el Evangelio. En el versículo se hace referencia aparentemente a 4 grupos de personas: sabios e ignorantes, griegos y no griegos. O sea, lo más probable es que se trate de una forma de expresión propia del paralelismo hebreo, de modo que los griegos y no griegos son los mismos que los sabios e ignorantes. Es necesario entender bien el término griegos, amén, del que ya se ha considerado antes. El escrito está dirigido a los romanos. Por tanto, el nombre griegos, que en texto es un nombre propio, no puede limitarse a gentiles nacidos en Grecia, sino a gentiles que podían hablar el griego, idioma de gente culta entonces, y vehículo de comunicación entre sabios, esto es, culturalmente elevados. La epístola estaba escrita en griego, por tanto, se da por supuesto que en Roma había muchos de estos griegos, es decir, capaces de leerla y entenderla. Por otro lado, que no sabían expresarse en griego, e incluso quienes tampoco manejaban el latín, sino que hablaban algún idioma de los muchos pueblos del mundo antiguo, eran considerados como bárbaros, considerados como incultos o personas de pocas luces por los llamados griegos. Pero el Evangelio, conforme a la carga del apóstol, debe entenderse y alcanzar a todos. Ningún interés tenía Pablo en dividir la humanidad en griego, sino que utiliza las divisiones sociales de entonces para señalar la universalidad de su obligación misionera. Siendo así, el campo de su apostolado eran los gentiles. Amén, el campo de su apostolado eran los gentiles. Para ello había sido llamado y enviado por el Señor. Por tanto, todos los hombres estaban incluidos en su ministerio apostólico y evangelístico. Hombres que pudieran comprender el mensaje y aquellos que no pudieran proclama un mensaje cuyo origen está en Dios mismo y que debe alcanzar a todos los hombres. El versículo 15 dice: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Gloria al nombre de Jesucristo, amén, gloria a Dios. Por lo tanto, amados, deudor a todos es la razón por la que está dispuesto a predicar el Evangelio. El énfasis aparece marcado en la forma en que expresa su deseo: pronto estoy, utilizando para ello un adjetivo sustantivado que indicaba o que indica estar ansioso, dispuesto, deseoso, amén, ansioso, vinculado al circunloquio de genitivo, traducido como en cuanto a mí. O sea, el apóstol estaba verdaderamente ansioso de llevar a cabo la misión evangelizadora. Hasta entonces se había mantenido aparte de todas las iglesias que no había fundado él mismo, para no edificar sobre fundamento ajeno. Con todo, se iría hacia la iglesia en Roma con la autoridad que le da su apostolado. Su objetivo es llevar a los gentiles a la obediencia, a la fe, y esto es lo que le impulsa para la visita a Roma. Ok, la disposición se orientaba a los romanos, marcándolo enfáticamente la expresión también a vosotros. Esto implica el ferviente deseo de evangelizar a los gentiles que vivían en Roma, pero comprende igualmente a los creyentes romanos, a quienes va a detallar la doctrina de la justificación en la epístola. El evangelio como mensaje doctrinal, es tanto para la conversión de los no creyentes
como para la edificación de los cristianos. Repito, el evangelio como mensaje doctrinal es tanto para la conversión de los no creyentes como para la edificación de los cristianos. Amén, hermano. El evangelio como mensaje doctrinal es tanto para que el inconverso se convierta. Amén. Y también para la edificación de los que ya son convertidos, de los cristianos. Bendecido sea la misericordia del Señor. Amén, amado. Entonces, cuando usted predica, usted enseña. Y si usted enseña, está doctrinando. Y hay gente que dice que no les gusta que le doctrinen la iglesia. Pues entonces, eso significa que lo que están diciendo es: no me gusta que mi iglesia sea edificada. No me gusta que mi iglesia sea enseñada. Bendito sea la misericordia de Dios. ¿Por qué, amado? Porque el mensaje, amén, del evangelio doctrinal, amén, en nombre de Jesucristo, amado, pues sirve, es también para el inconverso, para que se convierta a Cristo de la gloria. Pero también, amado, es para edificación de los cristianos. Bendecido sea el dulce nombre de Jesús de Nazaret. Pues es importante, amado, predicar la palabra tal y como está escrita. Bendito sea la misericordia de Dios. Esa es la razón por la que no hace distinciones entre griegos y bárbaros, porque es la igualdad que establece el evangelio, que proviene de Dios para salvación a todos los hombres. La gloria de la cultura y la grandeza de la ciudad de Roma no sirven para intimidar a Pablo en su determinación de llevar ese mensaje. El único mensaje que por su poder salvador no avergüenza a todos los hombres, sean sabios o sean ignorantes. A los habitantes de Listra les había hablado en lengua licaónica. Hechos 14:11. Para llevarle el evangelio. Los romanos cultos eran conocedores del griego, pero tanto unos como otros necesitaban del evangelio. Dios les había encomendado a los gentiles como campo de misión, por tanto los romanos como gentiles estaban incluidos en su ministerio. Bendecido sea la misericordia de Dios. Amén, gloria a Dios. Ok. Versículo 16 y 17. El 16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ok, amado. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque poder de Dios es para salvación a todo el que cree, a judío primeramente y también a griego. Amén, amado. Gloria al nombre de Jesús. Los dos versículos, este y el siguiente, el 16 y 17, sirven para expresar la tesis de la epístola. Esta es la tesis, ¿verdad?, de la epístola. El evangelio no es un sistema filosófico o religioso, sino la manifestación de la fuerza divina para salvación. Porque se trata de un mensaje procedente de Dios mismo. Pablo no siente vergüenza del evangelio. Para los romanos, desde la perspectiva humana, el mensaje o el evangelio era un mensaje vergonzoso. Repito, para los romanos, desde la perspectiva humana, el evangelio era un mensaje vergonzoso, ya que proclamaba a un crucificado, odiado por los judíos y condenado a muerte por los romanos desde la base jurídica de sedición. Sin embargo, la gloria de la cruz llevaba el alma del apóstol. Por esta causa no se avergonzaba, que en este contexto equivale a no rehusar a decir soy cristiano. Amén. O sea, en otras palabras, cuando el apóstol escribe porque no me avergüenzo del evangelio, lo que está diciendo es, amado, basado en el contexto de lo que acabamos de decir. Repito, para los romanos, desde la perspectiva humana, el evangelio era un mensaje vergonzoso. ¿Por qué? Porque proclamaba a un crucificado, odiado por los judíos y condenado a muerte por los romanos desde la base jurídica de sedición. Por lo tanto, es una vergüenza. Sin embargo, el apóstol Pablo dice que él no se avergüenza del evangelio. O sea, en otras palabras, amado, es como decir, él no rehusaba a decir soy cristiano
y proclamar su fe. Porque estaba ¿qué? Porque estaba absolutamente comprometido en su persona con el evangelio. Tiene la completa disposición de proclamarlo también a los que estaban en Roma. Bendecido sea la misericordia del Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Ok. El apóstol utiliza la expresión no me avergüenzo, no solo en el sentido de intrepidez que impulsa hacia algo, sino el que se usaba como fórmula de confesión. El no avergonzarse es equivalente intensificado de confesar, proclamar, declarar, a causa de que Jesús demanda a los seguidores suyos que le confiesen delante de los hombres y no le nieguen. Así Pablo no se avergüenza de hacerlo en Roma, proclamando el mensaje del evangelio, que es un llamamiento a aceptar y seguir a Jesús. Es necesario entender bien el sentido de la expresión, porque no me avergüenzo, en la que va involucrada aquí la idea de que quien proclama el evangelio anuncia un mensaje que el mundo califica como locura y escándalo. Hermano, aquel que predica el evangelio, no en nombre de Jesucristo, amado, lo que está predicando es, amén, está anunciando un mensaje que el mundo califica, que el mundo lo tiene como una locura, como un escándalo. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 22 y 23. La proclamación de este mensaje va a producir confrontación. Hello. La proclamación de este mensaje. ¿De qué mensaje? El evangelio. ¿De qué evangelio? El de Jesucristo. Sin quitarle y sin añadirle. Va a producir confrontación, dificultades y persecución. Repito, la proclamación de este mensaje va a producir confrontación, dificultades y persecución. Pregunto yo, hermano, ¿será posible, basado en esto, basado en la experiencia del ministerio de Jesucristo, bueno, de Jesús Nazaret, basado en la experiencia del apóstol Pablo, bueno, los profetas, los apóstoles, todos los hombres de Dios, basado en la experiencia bíblica, ¿será posible, amado, predicar o proclamar el mensaje del evangelio, amén, amado, sin que haya confrontación, sin que haya dificultades y persecución? Conforme como, ¿verdad?, estamos estudiando y estamos analizando en la misma palabra, significa entonces de que si no hay confrontación, dificultades y persecución, algo entonces está pasando. Y no estamos diciendo de que cuando usted predique, la gente tiene que estarle siempre a pedrada limpia. No estamos diciendo que siempre usted predique, tienen que perseguirlo por obligación. No estamos diciendo eso. Porque hay gente que lo va a recibir y hay gente que no lo va a recibir. El que lo recibe, pues usted sabe, pues entonces hubo bendición. El que lo recibe, pues entonces se cumple, ¿verdad, amado? Que la proclamación de este mensaje pues va a producir confrontación, dificultades y persecución. El que predica el evangelio estará sometido al desprecio. Alaba. Exacto. Escuchen esto, amado. El que predica el evangelio estará sometido al desprecio y a la enemistad social, de manera que no avergonzarse expresa la determinación y el coraje firme de hacerlo a pesar de todas las dificultades que conlleva. Por eso, oye, hermano, yo le voy a decir algo. Ahí lo que yo veo solamente son letras verdes nada más. Se fue correcto el mundo. Me quedé solamente con Marlene y José. Dios me bendiga, esa pareja linda de Dios. A su nombre sea. No me escriba ahora que estás ahí. Después que viniste corriendo para acá para escribir en el chat. Alaba. Nada que Marlene y José. Pero nos gozamos con ellos dos. Amén. Ok, hermano, escucha bien. Repito. El que predica el evangelio estará sometido al desprecio y a la enemistad social. ¿Qué pasa? Hay mucha gente, amado, que precisamente huyéndole a eso. ¿A qué? Al desprecio. Porque lo que busca es que todo el mundo lo respalde. Hermano, están que huyéndole a la enemistad social. No quieren buscarse problemas con nadie.
Entonces, por tal razón, ¿qué hace? Cambian el mensaje, lo suavizan, Dios lo está metiendo por aquí, ellos cogen una curva por acá, ¿ves? Porque lo que Dios quiere hablar, amén, es conciso, es con aplomo. Dios quiere hablar claro, amén. Entonces, ¿qué pasa? La palabra es clara. Y si nosotros, hermanos, entonces la desviamos, si predicamos otra cosa que no es, por tal de no tener, por no sentir el desprecio de los demás, la enemistad social, pues entonces vamos a tener problemas. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. ¿Ve, hermano? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el apóstol Pablo dice, no se avergüenza, eso está expresando o manifestando la determinación y el coraje firme y hacerlo. Es tener carácter como siervo de Dios. ¿Ve? Independientemente de todas las dificultades que conlleva eso. Por lo tanto, hermano, la determinación del apóstol se produce porque el evangelio es poder de Dios. Amén. Es poder de Dios. Es decir, Dios mismo habla en el mensaje. Dios mismo habla en el mensaje, ya que el evangelio es el evangelio de Dios. La palabra traducida como poder tiene una raíz de la que surgen dos palabras castellanas, dinamita y dínamo. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Repito, la palabra traducida como poder tiene raíz de la que surgen dos palabras castellanas, dinamita y dínamo. Mejor es vincular el poder de Dios con la segunda, ya que la primera implica un poder momentáneo, como ocurre como una explosión llevada a cabo con dinamita. Pero un dínamo es una máquina que produce poder continuamente. El evangelio, que es la manifestación de un poder actuante procedente de Dios, lo es continua y no solo puntualmente. En el contexto greco-romano, los dioses ponían de manifiesto su poder en acciones puntuales y en determinados actos prodigiosos. En el evangelio, el poder de Dios está orientado a una salvación continua, completa y constante. El evangelio es poder de Dios en la medida en que es también la palabra de la cruz, que no es otra cosa que la proclamación del crucificado como expresión suprema del poder y de la sabiduría de Dios que opera la salvación de todo aquel que cree. De otro modo, el evangelio es un poder dinámico, de modo que produce o genera energía salvadora. Amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Sí, con el dínamo, sí, con el dínamo. Amén. Porque el dínamo dice, es como una máquina que produce poder continuamente. La dinamita hace un efecto, pero es verdad, momentáneo. Pues como cuando lo explota, ¡pum!, explotó la dinamita y ya está. Pero el dínamo no, el dínamo es algo continuo, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén. Ok, por lo tanto, amado, es un mensaje que proclama la obra de Cristo como único medio de salvación. Esa salvación procede y es únicamente de Dios. En Él nace el propósito y la eterna determinación de salvar. Es también de Él la ejecución en el tiempo que había terminado. Así de Él procede el llamado a salvación. Es de Dios la garantía de la eterna seguridad de salvación para todo aquel que cree. Es en el evangelio que se revela la fuerza divina que salva al pecador. Por esa causa, aunque la palabra de la cruz es locura a los que se están perdiendo, es potencia de Dios para quienes se salvan. No puede haber otras buenas noticias para el pecador que el hilo conductor de la obra de Cristo. El evangelio es la fuerza creadora. El evangelio es la fuerza creadora de Dios que resucita a los muertos y llama a ser a quienes no son. Es el mensaje que anuncia a quien es en sí mismo espíritu vivificante que puede comunicar vida eterna al creyente. El mensaje del evangelio no avergüenza, porque se trata de la expresión de la suprema sabiduría de Dios que confunde la sabiduría humana. Es un mensaje que manifiesta la esperanza que está guardada en los cielos.
El evangelio no llegaba a la gente en palabras, sino rodeado del poder del Espíritu. Repito, el evangelio, aleluya, amén, no llegaba a la gente en palabras, sino rodeado del poder del Espíritu Santo. La palabra de Dios expresada en el evangelio permanece operante en quien la recibe. Por eso el evangelio no avergüenza. Es el gran mensaje de la fuerza operativa de Dios, que por ser de él nunca puede volver vacío sin producir los resultados para que fue enviado. Esa es la razón por la que el apóstol tiene la urgente necesidad de predicarlo en Roma. Bendito sea la misericordia de Dios. Amén, gloria a Dios. Ok. A ver. ¿Usted que hablo aquí, hermano? Bueno, vamos 5 minutos más y termino, para entonces entregarle a nuestro hermano Juan. Gloria a Dios. Ok. Además, el poder del evangelio tiene un propósito determinado para salvación. Amado, el poder del evangelio tiene un propósito determinado. ¿Para qué? Porque no avergüenza el evangelio, porque es poder de Dios. ¿Poder de Dios para qué? Para salvación. No un poder reformador, sino un poder salvador. Amén, amado. Y eso es otro punto interesante. La iglesia tiene que tener claro de que, hermano, no es cuestión de restauración, es cuestión de salvar, es cuestión de rescatar de la condenación eterna. Amén, amado. La salvación es un proceso divino que libera al pecador ¿de qué? De las consecuencias y el poder del pecado. Eso es lo que se busca. O sea, Dios no quiere la muerte del que muere. Hermano, Dios llama, ¿verdad?, a arrepentimiento para que nadie se pierda. Hermano, pues por lo tanto, el propósito claro del poder del evangelio es para salvación. Y a veces la gente pide poder, pero no es para salvación, no es para que los demás se salven, es para que el espectáculo de ellos, Dios se lo respalde, para que el show que quieren hacer, contar con el poder del Espíritu. O sea, buscan que el Espíritu Santo, amén, apoye lo que ellos quieren hacer, movidos por su carne, para luego entonces vanagloriarse de lo que ellos han hecho, no de lo que pudo haber hecho Dios. Bendecido sea el nombre de su Nazaret, gloria a Dios. Por lo tanto, amado, repito, la salvación es un proceso divino que libera al pecador de las consecuencias y el poder del pecado. En el pasado, la salvación libera al creyente de la responsabilidad penal del pecado. En el presente, escuche esto, hermano, en el pasado, la salvación libera al creyente de la responsabilidad penal del pecado. En el presente, lo libera del poder del pecado para que pueda vivir conforme a las demandas de Dios en plena libertad. En el futuro, lo librará de la presencia del pecado en la glorificación, de modo que ya nunca más puede afectar ningún aspecto de la vida del salvado. Este es el poder salvador que el perdido necesita. Los aspectos relativos a la salvación, la consecuencia de esa obra y la manera de vivir conforme a ella serán desarrollados en el contenido de la epístola. Sobre el significado del concepto salvación en el pensamiento del apóstol, escribe Hendrickson: el evangelio salva, el poder de Dios para salvación. ¿Y qué es la salvación? ¿Qué quiere decir salvar? En los escritos de Pablo significa, en lo negativo, rescatar a los hombres de la consecuencia del pecado. Amén. Rescatar a los hombres de la consecuencia del pecado. A, culpa. La consecuencia del pecado, culpa. B, contaminación. C, esclavitud. D, castigo. Y el castigo lleva a ¿qué? Alienación de Dios, o sea, separación de Dios, la ira de Dios sobre él y muerte eterna, que es, ¿verdad?, un estatus de separación de Dios de forma permanente. Eso es la muerte eterna. Amén. En el nombre de Jesús. En lo positivo, amén, lo que quiere decir salvar, en lo positivo, llevar a los hombres a un estado de ¿qué? De justicia, de santidad, de libertad, de bienaventuranza. ¿Cuáles son esas bienaventuranzas? Felices, ¿por qué?
Primeramente porque hay comunión con Dios, amor de Dios derramado en el corazón y vida eterna. Unión con Dios, amén, aleluya, de forma permanente. Nótese que frente a cada mal aparece una bendición correspondiente. Ser salvo significa entonces quedar emancipados del mal más grande y ser puestos en posesión del bien más grande. Alaba. O sea, hermano, repito, ser salvo significa entonces quedar emancipado. ¿Qué es emanciparse? Separarse, ¿verdad que sí? Irse aparte, o sea, separarse. Por lo tanto, amado, salvar significa, termino con esto, quedar separados del mal más grande y ser puestos en posición o en posesión del bien más grande. Las bendiciones prometidas pertenecen al pasado. Amén. Las bendiciones prometidas pertenecen al pasado, al presente y al futuro sin fin. Alaba. La justificación, la santificación y la glorificación, todas están incluidas. Por lo tanto, el estado de salvación es opuesto al estado de perecer o de estar perdido. Bendecido sea la misericordia de Dios. Amén, gloria a Dios. Por lo tanto, la salvación es por gracia y se recibe mediante la fe a todo aquel que cree. Así que vamos a darlo a llamado, nos quedamos, ¿verdad?, en esa porción bíblica, versículo número 16, ya vamos por el 16 de la carta del apóstol Pablo Romanos, capítulo número 1, nos quedamos en